Hola a todos. Soy Tamara, estudiante de la UNED, y hoy os hablaré sobre la palabra, su definición y su importancia en nuestro lenguaje. Vamos allá. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente una palabra y cómo se estructura? Acompáñame en esta aventura lingüística para descubrirlo. Antes de sumergirme en el estudio de la morfología, mi vida como estudiante de la UNED consistía en asistir a clases, hacer trabajos y estudiar para los exámenes. Todo esto era parte de mi rutina diaria, pero aún no había explorado a fondo la definición de la palabra. Un día, mientras leía sobre la gramática, me topé con la definición de la palabra y su importancia en la lingüística. Este descubrimiento despertó mi curiosidad y decidí embarcarme en esta aventura para entender mejor este concepto fundamental. Para iniciar este viaje, conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, además de una amplia gama de recursos bibliográficos y en línea que me proporcionaron la información necesaria. Tomé la decisión de dejar atrás mi comprensión superficial de la gramática y me adentré en el estudio profundo de la palabra, comenzando por su definición básica. Durante mi investigación, me encontré con varios desafíos. Uno de los más importantes fue comprender la independencia sintáctica de la palabra y cómo separamos las palabras oralmente y gráficamente. Asterisco es una unidad lingüística con significado léxico o gramatical, y con independencia sintáctica. Asterisco oralmente, asterisco las separamos mediante pausas. Asterisco gráficamente, asterisco las separamos mediante espacios en blanco. Para enfrentar estos desafíos, adopté un enfoque meticuloso y estructurado, analizando cada ejemplo y realizando ejercicios prácticos que me ayudaron a interiorizar los conceptos. El punto más crítico fue entender cómo las palabras pueden tener significados léxicos y gramaticales y cómo estas funciones afectan su uso en diferentes contextos. Esto requirió una dedicación extra y mucha práctica. Después de superar estos obstáculos, adquirí un conocimiento profundo sobre qué es una palabra y cómo se estructura, lo cual es un tesoro invaluable para cualquier estudiante de lingüística. Como resultado de esta aventura, ahora puedo definir claramente una palabra y entender su importancia en la lingüística, aplicando este conocimiento en mis estudios y en la creación de contenido académico. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante, pero ahora con una comprensión mucho más rica de lo que es una palabra y cómo se estructura, lo que ha mejorado mi capacidad para analizar textos y comprender la estructura de nuestro lenguaje. Esta nueva perspectiva me permite abordar mis estudios con una visión más informada y crítica, apreciando la complejidad y belleza del lenguaje. En conclusión, el estudio de la definición de la palabra me ha proporcionado herramientas esenciales para mi desarrollo académico. Espero que este vídeo también despierte vuestra curiosidad y os anime a profundizar en el apasionante mundo de la lingüística. La palabra no solo estructura nuestras frases, sino que también nos conecta con la historia y la evolución de nuestro idioma. La lingüística no es solo un conjunto de reglas y estructuras, es una ventana a la creatividad humana y a la evolución cultural. Hasta la próxima, exploradores del lenguaje. Hoy os hablaré sobre los elementos constitutivos de la palabra. Vamos a desglosar esta fascinante temática mediante la estructura del viaje del héroe. Empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué compone realmente una palabra y cómo se estructura? Acompáñame en esta aventura lingüística para descubrirlo. Antes de sumergirme en el estudio de la morfología, mi vida como estudiante de la UNED consistía en asistir a clases, hacer trabajos y estudiar para los exámenes. Todo esto era parte de mi rutina diaria, pero aún no había explorado a fondo los elementos constitutivos de la palabra. Un día, mientras leía sobre la gramática, me topé con la definición de la palabra y sus elementos constitutivos. Este descubrimiento despertó mi curiosidad y decidí embarcarme en esta aventura para entender mejor estos componentes fundamentales. Para iniciar este viaje, conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, además de una amplia gama de recursos bibliográficos y en línea que me proporcionaron la información necesaria. Tomé la decisión de dejar atrás mi comprensión superficial de la gramática y me adentré en el estudio profundo de los elementos constitutivos de la palabra, comenzando por su definición básica. Durante mi investigación, me encontré con varios desafíos. Uno de los más importantes fue comprender las distintas partes que componen una palabra: el morfema, el lexema y el afijo. Vamos a desglosar estos conceptos. Almohadilla, elementos constitutivos de la palabra asterisco morfema. Asterisco unidad mínima con significado. Puede ser
Asterisco asterisco lexema, raíz, asterisco asterisco. Morfema con significado léxico principal en la palabra, compartido por todas las palabras de una misma familia léxica. Ejemplo, animal es, hito. Asterisco asterisco afijo, asterisco asterisco morfema que aporta significado léxico o gramatical. Puede ser, asterisco asterisco flexivo. Asterisco asterisco implica variaciones gramaticales relacionadas con el género, el número, la persona, el modo o el tiempo. Ejemplo, gatas, femenino plural, asterisco asterisco derivativo. Asterisco asterisco aporta significado léxico y produce cambios en el significado de la derivación. Ejemplos, asterisco asterisco prefijos, asterisco asterisco incompleto asterisco asterisco interfijos, asterisco asterisco cafecito asterisco asterisco sufijos, asterisco asterisco nuboso. Para enfrentar estos desafíos, adopté un enfoque meticuloso y estructurado, analizando cada ejemplo y realizando ejercicios prácticos que me ayudaron a interiorizar los conceptos. El punto más crítico fue entender cómo los diferentes tipos de morfemas, lexemas y afijos, interactúan para formar palabras complejas y cómo estos elementos afectan el significado y la estructura de las palabras. Esto requirió una dedicación extra y mucha práctica. Después de superar estos obstáculos, adquirí un conocimiento profundo sobre los elementos constitutivos de la palabra y cómo se estructuran, lo cual es un tesoro invaluable para cualquier estudiante de lingüística. Como resultado de esta aventura, ahora puedo identificar claramente los diferentes morfemas que componen una palabra y entender su importancia en la formación de palabras complejas, aplicando este conocimiento en mis estudios y en la creación de contenido académico. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante, pero ahora con una comprensión mucho más rica de los elementos constitutivos de la palabra, lo que ha mejorado mi capacidad para analizar textos y comprender la estructura de nuestro lenguaje. Esta nueva perspectiva me permite abordar mis estudios con una visión más informada y crítica, apreciando la complejidad y belleza del lenguaje. En conclusión, el estudio de los elementos constitutivos de la palabra me ha proporcionado herramientas esenciales para mi desarrollo académico. Espero que este vídeo también despierte vuestra curiosidad y os anime a profundizar en el apasionante mundo de la lingüística. Los elementos que componen nuestras palabras no solo estructuran nuestro lenguaje, sino que también nos conectan con la historia y la evolución de nuestro idioma. La lingüística no es solo un conjunto de reglas y estructuras, es una ventana a la creatividad humana y a la evolución cultural. Hasta la próxima, exploradores del lenguaje. Hoy os hablaré sobre los tipos de palabras. Vamos a desglosar esta fascinante temática mediante la estructura del viaje del héroe. Empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipos de palabras existen y cómo se clasifican? Acompáñame en esta aventura lingüística para descubrirlo. Antes de sumergirme en el estudio de los tipos de palabras, mi vida como estudiante de la UNED consistía en asistir a clases, hacer trabajos y estudiar para los exámenes. Todo esto era parte de mi rutina diaria, pero aún no había explorado a fondo las distintas categorías de palabras y su importancia en la lingüística. Un día, mientras leía sobre la gramática, me topé con la clasificación de las palabras según su significado y su estructura morfológica. Este descubrimiento despertó mi curiosidad y decidí embarcarme en esta aventura para entender mejor estas categorías fundamentales. Para iniciar este viaje, conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, además de una amplia gama de recursos bibliográficos y en línea que me proporcionaron la información necesaria. Tomé la decisión de dejar atrás mi comprensión superficial de la gramática y me adentré en el estudio profundo de los tipos de palabras, comenzando por su clasificación según el significado, léxicas y gramaticales. Durante mi investigación, me encontré con varios desafíos. Uno de los más importantes fue comprender las diferencias entre las palabras léxicas y gramaticales. Vamos a desglosar estos conceptos. Almohadilla, 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 almohadilla. Tipos de palabras según su significado. Asterisco, asterisco. Palabras léxicas. Asterisco, asterisco tienen un significado denotativo, se refieren a una realidad material o abstracta. Son palabras que se refieren a acciones, cantar, llorar, cosas, zapato, boli, animales, delfín, perro, propiedades, feo, bonito, personas, niño, abuelo. Asterisco, asterisco simples, asterisco, asterisco tienen un lexema o raíz. Ejemplos: comeremos, luna. Asterisco, asterisco complejas, asterisco, asterisco tienen un lexema o raíz y afijos.
desobedecer, o 2 lexemas, tío vivo. Asterisco asterisco palabras gramaticales. Asterisco asterisco aportan significados abstractos determinados por la gramática. Son las preposiciones, a, de, conjunciones, aunque, y, determinantes, aquel, algún, pronombres, le, yo, adverbios, aquí, allí, verbos en su uso auxiliar, ser, haber. Para enfrentar estos desafíos, adopté un enfoque meticuloso y estructurado, analizando cada ejemplo y realizando ejercicios prácticos que me ayudaron a interiorizar los conceptos. El punto más crítico fue entender cómo las palabras léxicas y gramaticales interactúan y cómo estas funciones afectan su uso en diferentes contextos. Esto requirió una dedicación extra y mucha práctica. Después de superar estos obstáculos, adquirí un conocimiento profundo sobre los tipos de palabras y cómo se clasifican, lo cual es un tesoro invaluable para cualquier estudiante de lingüística. Como resultado de esta aventura, ahora puedo diferenciar claramente entre palabras léxicas y gramaticales, y entender su importancia en la formación de oraciones y en la comunicación efectiva. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante, pero ahora con una comprensión mucho más rica de los tipos de palabras, lo que ha mejorado mi capacidad para analizar textos y comprender la estructura de nuestro lenguaje. Esta nueva perspectiva me permite abordar mis estudios con una visión más informada y crítica, apreciando la complejidad y belleza del lenguaje. En conclusión, el estudio de los tipos de palabras me ha proporcionado herramientas esenciales para mi desarrollo académico. Espero que este vídeo también despierte vuestra curiosidad y os anime a profundizar en el apasionante mundo de la lingüística. Los tipos de palabras no solo estructuran nuestras frases, sino que también nos conectan con la historia y la evolución de nuestro idioma. La lingüística no es solo un conjunto de reglas y estructuras, es una ventana a la creatividad humana y a la evolución cultural. Hasta la próxima, exploradores del lenguaje. Los procesos morfológicos relacionados con la palabra. Vamos a desglosar esta fascinante temática mediante la estructura del viaje del héroe. Empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman y modifican las palabras en nuestro idioma? Acompáñame en esta aventura lingüística para descubrirlo. Antes de sumergirme en el estudio de la morfología, mi vida como estudiante de la UNED consistía en asistir a clases, hacer trabajos y estudiar para los exámenes. Todo esto era parte de mi rutina diaria, pero aún no había explorado a fondo los procesos morfológicos. Un día, mientras leía sobre la gramática, me topé con el concepto de los procesos morfológicos y su importancia en la formación de palabras. Este descubrimiento despertó mi curiosidad y decidí embarcarme en esta aventura para entender mejor estos procesos fundamentales. Para iniciar este viaje, conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, además de una amplia gama de recursos bibliográficos y en línea que me proporcionaron la información necesaria. Tomé la decisión de dejar atrás mi comprensión superficial de la gramática y me adentré en el estudio profundo de los procesos morfológicos, enfocándome en 2 tipos principales de modificación de palabras, la morfología flexiva y la morfología léxica. Durante mi investigación, me encontré con varios desafíos. Uno de los más importantes fue diferenciar entre la morfología flexiva nominal y verbal. Vamos a desglosar estos conceptos. Almohadilla, 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 morfología flexiva. Nominal y verbal, asterisco, asterisco, nominal. Género y número, asterisco, 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 género. Asterisco, asterisco, información gramatical que establece concordancia entre el núcleo, sustantivo, y los modificadores, adjetivos determinativos, determinantes y adjetivos calificativos. EJ. Nuestros amigos americanos. Asterisco, asterisco, masculino, asterisco, asterisco, sustantivos. 0, cocinero. Jefe. 0, doctor o. Adjetivos calificativos. 0, hermoso. Económico. Adjetivos determinativos. 0, alguno. Pronombres. 0, vosotros. Asterisco, asterisco, femenino, asterisco, asterisco, sustantivos. A, cocinera, jefa, doctora. Adjetivos calificativos. A, hermosa, económica. Adjetivos determinativos. A, alguna, esa, pronombres. A, vosotras. Asterisco, asterisco, neutro, asterisco, asterisco. No existen sustantivos de género neutro. No existen adjetivos de género neutro. Adjetivos determinativos. 0, lo, pronombres. 0, eso, esto, aquello. Asterisco, asterisco, número.
Asterisco asterisco permite que las palabras a las que se adjunta hagan referencia a una o varias entidades. Diferenciamos singular y plural. Asterisco asterisco singular asterisco asterisco sustantivos. 0, luna, camión, martes, adjetivos calificativos y relacionales. 0, hermoso, ágil, gratis, adjetivos determinativos. 0, alguno, nuestra, pronombres. 0, ella, quién, asterisco asterisco plural asterisco asterisco sustantivos. S, lunas, es, camiones. 0, martes, adjetivos calificativos y relacionales. S, hermosos, es, ágiles. 0, gratis, adjetivos determinativos. S, algunos, nuestras, pronombres. S, ellas, es, quienes. Asterisco asterisco verbal. Asterisco asterisco también llamado desinencia verbal. Diferenciamos vocal temática, tiempo, modo, persona y número. Asterisco asterisco vocal temática. Asterisco asterisco aporta información sobre la conjugación a la que pertenece el verbo. EJ. Bailar, beber, vivir. Asterisco asterisco tiempo. Asterisco asterisco aporta información sobre cuándo se produce la acción. EJ. Presente, pasado, pretérito, futuro y condicional. Asterisco asterisco modo. Asterisco asterisco informa sobre la intención del hablante. EJ. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Asterisco asterisco persona. Asterisco asterisco permite la concordancia con el sujeto. EJ. Primera, segunda, tercera. Asterisco asterisco número. Asterisco asterisco hace referencia a una o varias entidades en concordancia con el sujeto. EJ. Singular y plural. Cuando confluyen varias informaciones morfológicas en un solo segmento, se llama amalgama. EJ. Mira, veamos. Para enfrentar estos desafíos, adopté un enfoque meticuloso y estructurado, analizando cada ejemplo y realizando ejercicios prácticos que me ayudaron a interiorizar los conceptos. El punto más crítico fue entender cómo las diferentes informaciones morfológicas pueden confluir en un solo segmento y cómo estas variaciones afectan el significado y la estructura de las palabras. Esto requirió una dedicación extra y mucha práctica. Después de superar estos obstáculos, adquirí un conocimiento profundo sobre los procesos morfológicos relacionados con la palabra y cómo se estructuran, lo cual es un tesoro invaluable para cualquier estudiante de lingüística. Como resultado de esta aventura, ahora puedo identificar claramente las diferentes morfologías que componen una palabra y entender su importancia en la formación de palabras complejas, aplicando este conocimiento en mis estudios y en la creación de contenido académico. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante, pero ahora con una comprensión mucho más rica de los procesos morfológicos, lo que ha mejorado mi capacidad para analizar textos y comprender la estructura de nuestro lenguaje. Esta nueva perspectiva me permite abordar mis estudios con una visión más informada y crítica, apreciando la complejidad y belleza del lenguaje. En conclusión, el estudio de los procesos morfológicos me ha proporcionado herramientas esenciales para mi desarrollo académico. Espero que este vídeo también despierte vuestra curiosidad y os anime a profundizar en el apasionante mundo de la lingüística. Los procesos morfológicos no solo estructuran nuestras palabras, sino que también nos conectan con la historia y la evolución de nuestro idioma. La lingüística no es solo un conjunto de reglas y estructuras, es una ventana a la creatividad humana y a la evolución cultural. Hasta la próxima, exploradores del lenguaje. La morfología léxica, derivación y composición. Empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean nuevas palabras en nuestro idioma? Acompáñame en esta aventura lingüística para descubrirlo. Antes de sumergirme en el estudio de la morfología léxica, mi vida como estudiante de la UNED consistía en asistir a clases, hacer trabajos y estudiar para los exámenes. Todo esto era parte de mi rutina diaria, pero aún no había explorado a fondo cómo se crean nuevas palabras mediante la derivación y la composición. Un día, mientras leía sobre la gramática, me topé con el concepto de la morfología léxica y su importancia en la creación de nuevas palabras. Este descubrimiento despertó mi curiosidad y decidí embarcarme en esta aventura para entender mejor estos procesos. Para iniciar este viaje, conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, además de una amplia gama de recursos bibliográficos y en línea que me proporcionaron la información necesaria.
Tomé la decisión de dejar atrás mi comprensión superficial de la gramática y me adentré en el estudio profundo de la morfología léxica, enfocándome en dos procesos principales, la derivación y la composición. Durante mi investigación, me encontré con varios desafíos. Uno de los más importantes fue comprender cómo funcionan los prefijos, sufijos, interfijos y parasíntesis en la derivación. Vamos a desglosar estos conceptos. Almohadilla, 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 derivación. La derivación consiste en la creación de nuevas palabras a partir de la adjunción de afijos derivativos a una base. Diferenciamos. Asterisco, asterisco, prefijos. Asterisco, asterisco no cambian la categoría de la base, solo añaden precisiones sobre su significado. Se colocan al principio de la palabra. Ejemplos: atemporal, antideportivo, desenchufar, exmarido, ilegal, implantar, proamnistía, repasar, desenamorar. Asterisco, asterisco, sufijos, asterisco, asterisco pueden variar la categoría gramatical. Se colocan al final de la palabra. Asterisco, asterisco, sufijos nominales. Asterisco, asterisco, montaje, olivar, instrumental, consumición, alternancia, torcedura, joyería, italianismo, acidez, conformista, gentío, dulzura. Asterisco, asterisco, sufijos adjetivales. Asterisco, asterisco, discutible, bancario, rosáceo, diamantino, cultural, boscoso, pulmonar, perruno. Asterisco, asterisco, sufijos verbales. Asterisco, asterisco, clarear, cosificar, palidecer, carbonizar. Asterisco, asterisco, sufijos adverbiales. Asterisco, asterisco, felizmente. Asterisco, asterisco, sufijos apreciativos. Asterisco, asterisco, diminutivos, pequeñito, aumentativos, cochazo, despectivos, feucho. Asterisco, asterisco, interfijos. Asterisco, asterisco no suelen tener significado concreto, en ocasiones facilitan la adjunción de la base y el sufijo desde un punto de vista fonológico. Se incluyen entre la base de derivación y un sufijo. Ejemplos: humareda, olisquear, cafecito, santurrón, picotear, dormilón, bravucón. Asterisco, asterisco, parasíntesis. Asterisco, asterisco, adjunción simultánea de un prefijo y un sufijo a una base derivativa. Suelen ser verbos o adjetivos. Ejemplos: ablandar, acomplejar, atardecer, aterrorizar, aterciopelado, empaquetar, envejecer, engordar. La composición consiste en la creación de una palabra a partir de dos o más lexemas. Diferenciamos. Asterisco, asterisco, compuesto léxico, propio, gráfico. Asterisco, asterisco, unión gráfica en la escritura, es el más común. Ejemplos: abrecartas, limpiabotas, parabrisas, rompecabezas. También pueden escribirse con guión, teórico práctico, árabe-israelí. En ocasiones se incluye una vocal como enlace, generalmente la I, blanquiazul, rojiblanca. Pueden ser palabras que surjan por combinación de sustantivo más sustantivo, adjetivo más adjetivo, verbo más verbo, adjetivo más sustantivo, sustantivo más adjetivo, verbo más sustantivo. Además, también existen los compuestos cultos, tienen origen griego o latino. Ejemplos: hidroavión, psicoanálisis. Asterisco, asterisco, compuesto sintagmático, impropio. Asterisco, asterisco forman una unidad significativa compleja y presentan separación gráfica entre sus elementos. Ejemplos: carril bus, sustantivo más sustantivo, ácido cítrico, sustantivo más adjetivo, mal humor, adjetivo más sustantivo, boca del estómago, sustantivo más preposición más artículo más sustantivo. En algunas ocasiones puede escribirse de manera conjunta. Ejemplo: arcoíris y arco iris. Para enfrentar estos desafíos, adopté un enfoque meticuloso y estructurado, analizando cada ejemplo y realizando ejercicios prácticos que me ayudaron a interiorizar los conceptos. El punto más crítico fue entender cómo los diferentes tipos de afijos y composiciones afectan el significado y la estructura de las palabras. Esto requirió una dedicación extra y mucha práctica. Después de superar estos obstáculos, adquirí un conocimiento profundo sobre la morfología léxica y cómo se crean nuevas palabras, lo cual es un tesoro invaluable para cualquier estudiante de lingüística. Como resultado de esta aventura, ahora puedo identificar claramente los diferentes procesos de derivación y composición, y entender su importancia en la formación de nuevas palabras, aplicando este conocimiento en mis estudios y en la creación de contenido académico. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante,
pero ahora con una comprensión mucho más rica de la morfología léxica, lo que ha mejorado mi capacidad para analizar textos y comprender la estructura de nuestro lenguaje. Esta nueva perspectiva me permite abordar mis estudios con una visión más informada y crítica, apreciando la complejidad y belleza del lenguaje. En conclusión, el estudio de la morfología léxica me ha proporcionado herramientas esenciales para mi desarrollo académico. Espero que este vídeo también despierte vuestra curiosidad y os anime a profundizar en el apasionante mundo de la lingüística. Los procesos de derivación y composición no solo crean nuevas palabras, sino que también nos conectan con la historia y la evolución de nuestro idioma. La lingüística no es solo un conjunto de reglas y estructuras, es una ventana a la creatividad humana y a la evolución cultural. Hasta la próxima, exploradores del lenguaje. Procedimientos de formación de palabras. Vamos a desglosar esta fascinante temática mediante la estructura del viaje del héroe. Empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean nuevas palabras en nuestro idioma? Acompáñame en esta aventura lingüística para descubrirlo. Antes de sumergirme en el estudio de los procedimientos de formación de palabras, mi vida como estudiante de la UNED consistía en asistir a clases, hacer trabajos y estudiar para los exámenes. Todo esto era parte de mi rutina diaria, pero aún no había explorado a fondo cómo se crean nuevas palabras mediante acrónimos, siglas y acortamientos. Un día, mientras leía sobre la gramática, me topé con los procedimientos de formación de palabras y su importancia en la creación de nuevas expresiones en nuestro lenguaje. Este descubrimiento despertó mi curiosidad y decidí embarcarme en esta aventura para entender mejor estos procesos. Para iniciar este viaje, conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, además de una amplia gama de recursos bibliográficos y en línea que me proporcionaron la información necesaria. Tomé la decisión de dejar atrás mi comprensión superficial de la gramática y me adentré en el estudio profundo de los procedimientos de formación de palabras, enfocándome en tres principales: acrónimos, siglas y acortamientos. Durante mi investigación, me encontré con varios desafíos. Uno de los más importantes fue comprender cómo funcionan los acrónimos, siglas y acortamientos en la creación de nuevas palabras. Vamos a desglosar estos conceptos. Almohadilla, 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 almohadilla. Acrónimos, también llamado cruce léxico, consiste en la unión del principio de una palabra y el final de otra. Ejemplos: amigobio, amigo más novio; ofimática, oficina más informática. También puede darse por la unión de una parte de una palabra con una palabra completa. Ejemplo: telebasura, almohadilla, 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 almohadilla. Siglas, procedimiento de abreviación que se escribe generalmente en mayúscula y nunca lleva puntos ni preposiciones, artículos ni conjunciones en su creación. Ejemplos: IVA, impuesto sobre el valor añadido. Cuando una sigla se extiende en el uso y se convierte en un sustantivo, se escribe en minúscula. Ejemplo: ovni, objeto volador no identificado. Almohadilla, 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 almohadilla. Acortamiento se crea con la supresión de una parte de una palabra. Dependiendo de dónde se produzca la supresión, diferenciamos asterisco, asterisco, apócope, asterisco, asterisco al final. Ejemplo: cole, colegio. Asterisco, asterisco, síncopa, asterisco, asterisco en el interior. Ejemplo: Varna, Barcelona. Asterisco, asterisco, aféresis, asterisco, asterisco al inicio. Ejemplo: bus, autobús. Estos procedimientos son muy habituales en la creación de hipocorísticos, nombres afectivos que designan a personas. Ejemplos: Carol, Carolina. Para enfrentar estos desafíos, adopté un enfoque meticuloso y estructurado, analizando cada ejemplo y realizando ejercicios prácticos que me ayudaron a interiorizar los conceptos. El punto más crítico fue entender cómo los diferentes procedimientos de formación de palabras afectan el significado y la estructura de las palabras. Esto requirió una dedicación extra y mucha práctica. Después de superar estos obstáculos, adquirí un conocimiento profundo sobre los procedimientos de formación de palabras y cómo se crean nuevas expresiones, lo cual es un tesoro invaluable para cualquier estudiante de lingüística. Como resultado de esta aventura, ahora puedo identificar claramente los diferentes procedimientos de formación de palabras y entender su importancia en la creación de nuevas expresiones, aplicando este conocimiento en mis estudios y en la creación de contenido académico. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante, pero ahora con una comprensión mucho más rica de los procedimientos de formación de palabras, lo que ha mejorado mi capacidad para analizar textos y comprender la estructura de nuestro lenguaje.
Esta nueva perspectiva me permite abordar mis estudios con una visión más informada y crítica, apreciando la complejidad y belleza del lenguaje. Hasta la próxima, exploradores del lenguaje. Hola.